¿Qué harás si tu destino estuviera escrito para la miseria? El aliento de la gratitud. La historia del pájaro que desafió al destino. Parte 1 de 3. Había una vez, en los confines de un mundo olvidado por la lluvia, un desierto tan vasto que el horizonte parecía una herida abierta bajo el sol inclemente. En medio de esa inmensidad de arena dorada y dunas que se movían como olas lentas, se encontraba un pequeño pájaro. Sus plumas, que alguna vez fueron brillantes y firmes, estaban ahora cubiertas de un polvo grisáceo y opaco. Sus alas, motores de libertad en otros tiempos, pesaban como si estuvieran hechas de plomo. Este pájaro no solo estaba perdido físicamente, estaba extraviado en el desierto de su propio espíritu. Se arrastraba por la arena ardiente, buscando una sombra que no existía y un rastro de humedad que el sol se había encargado de borrar hace siglos. Cada vez que intentaba levantar el vuelo, el viento caliente lo golpeaba contra el suelo, recordándole su fragilidad. ¿Por qué a mí?, susurraba el ave con una voz que era apenas un roce de aire en su garganta seca. He volado miles de kilómetros. He sido amable con los demás. Nunca he lastimado a nadie. ¿Por qué mi destino es morir en este rincón olvidado, sediento y solo? La angustia se convirtió en su única compañera. El pájaro comenzó a desarrollar un amargo resentimiento contra el cielo, contra el sol y contra la vida misma. Se pasaba las horas enumerando sus miserias. Se quejaba del calor del día, se lamentaba del frío gélido de la noche y maldecía la falta de semillas. Su mente se había convertido en una prisión de pensamientos negativos que pesaban más que el hambre. Una noche, cuando la luna plateada bañaba las dunas con una luz fantasmal, el pájaro sintió que sus fuerzas se agotaban definitivamente. Se ovilló tras una roca reseca, esperando que el final llegara pronto. Pero, de repente, una luz distinta comenzó a brillar cerca de él. No era la luz fría de las estrellas, sino un resplandor cálido, azulado y vibrante. Frente a él apareció un ser de una belleza indescriptible. Sus alas eran inmensas, hechas de una luz que no cegaba, sino que consolaba. Era un ángel que descendía del firmamento, deteniéndose justo frente a la pequeña y maltrecha criatura. El pájaro, temblando de miedo y asombro, levantó la cabeza. ¿Eres la muerte que viene por mí?, preguntó el ave, tímidamente. El ángel sonrió con una ternura que pareció calmar el viento del desierto. No, pequeño amigo, soy un mensajero. Estoy de paso por este mundo porque voy a encontrarme con el Creador, con Dios. He escuchado tus lamentos desde las altas esferas y me detuve a verte. Al escuchar la palabra Dios, el pájaro sintió que una chispa de fuego se encendía en su pecho, pero no era un fuego de esperanza, sino de reclamo. ¿Vas a ver a Dios?, dijo el pájaro, ganando algo de fuerza por la indignación. Entonces hazme un favor. Pregúntale por qué me ha olvidado. Pregúntale por qué. Si Él es todo amor, permite que una criatura tan pequeña como yo sufra tanto. Dile que he llegado a mi límite, que ya no puedo más y que quiero saber cuándo terminará este tormento. El ángel asintió con una mirada compasiva. Llevaré tu mensaje, pequeña ave. No temas, tus palabras serán escuchadas. El ser de luz se elevó, convirtiéndose en una estrella más en el firmamento hasta desaparecer. El pájaro se quedó solo nuevamente, pero ahora con una expectativa ansiosa. Pasaron los días, y el pájaro sobrevivió milagrosamente, bebiendo apenas unas gotas de rocío nocturno, esperando el regreso del mensajero. Finalmente, el ángel regresó. Su rostro, aunque seguía siendo amoroso, mostraba una sombra de tristeza. Se acercó al pájaro, que lo esperaba con el pico abierto por la ansiedad. ¿Qué te dijo?, preguntó el ave. ¿Cuándo llega mi oasis? ¿Cuándo tendré comida y agua en abundancia? El ángel suspiró profundamente. Hablé con Dios sobre tu situación, pequeño. Miramos juntos el libro de la vida, donde se escriben los destinos de todos los seres. Lo que vi me dolió mucho. Según los registros del destino, para ti no está escrita la felicidad en esta vida. Tu sendero está marcado por la escasez y el sufrimiento hasta el final de tus días. No hay un oasis en tu camino futuro. El pájaro sintió que el mundo se derrumbaba. Si el mismo Dios decía que no había esperanza, ¿qué sentido tenía seguir? Sus ojos se llenaron de lágrimas que se evaporaban antes de caer. Sin embargo, continuó el ángel, Dios me dio un mensaje para ti. Me dijo que
Aunque ese sea tu destino escrito, hay una llave que puede abrir puertas que parecen selladas. Me pidió que te diera un consejo. Durante los próximos 21 días y 21 noches, debes dejar de quejarte. No importa cuánto te duela el cuerpo, no importa cuánta sed tengas, no importa cuán solo te sientas. Cada vez que sientas el impulso de lamentarte, deberás decir: gracias, Dios, por todo. El pájaro lo miró con incredulidad. ¿Dar gracias? ¿Por qué? ¿Por este desierto? ¿Por mi hambre? Eso no tiene sentido. Es la única solución que Dios ofreció, respondió el ángel. ¿Es eso? ¿O aceptar las penurias eternas que ya están escritas? Tú decides, pequeño amigo. El aliento de la gratitud. La historia del pájaro que desafió al destino. Parte 2 de 3. El ángel se marchó y el silencio del desierto volvió a caer sobre el pequeño pájaro, más pesado que nunca. Se quedó mirando sus patas escuálidas y el horizonte infinito de arena. Gracias, Dios, por todo. Se repitió mentalmente y sintió que las palabras le sabían a ceniza. Le parecía una hipocresía, una burla cruel. ¿Cómo dar gracias por la agonía? Los primeros 3 días fueron un descenso a los infiernos de su propia mente. El sol parecía ensañarse con él, lanzando latigazos de fuego sobre su espalda desplumada. Cada vez que una ráfaga de arena le golpeaba los ojos, el pájaro abría el pico para soltar una maldición. Pero justo antes de que el veneno saliera, recordaba el rostro del ángel. Entendido perfectamente. Vamos a darle el cierre maestro a esta historia. He calculado la extensión para que, sumada a las anteriores, alcancemos ese objetivo de 12,000 caracteres totales con una narrativa rica y envolvente. Aquí tienes la tercera y última parte. El aliento de la gratitud. La historia del pájaro que desafió al destino. Parte 3 de 3. El ángel ascendió a través de las capas de nubes de platino y esferas de cristal, llevando consigo una confusión que rara vez se siente en los reinos celestiales. Al llegar frente a la presencia divina, una luz que no tiene sombra y una paz que sobrepasa todo entendimiento, el mensajero se postró con humildad, pero con una pregunta quemándole el alma. Señor, dijo el ángel, vengo del desierto. He visto al pequeño pájaro, aquel que, según el libro de la vida, estaba condenado a la miseria y a la muerte en la soledad. He visto que su destino era el sufrimiento. Y sin embargo, he encontrado un oasis donde antes había arena. He visto agua brotar de la roca y plantas nacer del polvo. El pájaro ya no se arrastra. Ahora canta y vuela con un plumaje renovado. ¿Cómo es posible que su realidad haya cambiado tanto si su destino ya estaba escrito? Dios, en una voz que sonaba como el murmullo de 1000 manantiales y el susurro de todos los bosques del mundo, respondió con una sonrisa que iluminó el universo. Verás, querido mensajero, el destino no es una cárcel, es un mapa de probabilidades. Cuando el pájaro vivía en la queja, su corazón estaba cerrado y su energía vibraba en la misma frecuencia que la escasez del desierto. Mientras él decía, ¿por qué me pasa esto?, sus palabras cavaban un pozo más profundo de miseria. Pero en el momento en que aceptó el reto de dar gracias, ocurrió algo extraordinario. La gratitud es la llave que transmuta la realidad. El ángel escuchaba con atención absoluta mientras la voz divina continuaba. Cada vez que el pájaro decía, gracias, Dios, por todo, estaba enviando una señal de abundancia al universo. Al agradecer por la sombra de una piedra, esa piedra se convirtió en un refugio sagrado. Al agradecer por una gota de rocío, el agua se sintió atraída hacia su fe. La gratitud del pájaro fue tan poderosa que empezó a reescribir las páginas de su propio destino. No fui yo quien cambió el desierto, fue la gratitud del ave, la que obligó a la tierra a florecer. Yo nunca abandono a mis criaturas, pero solo puedo entregar bendiciones a aquellos que tienen las manos abiertas para recibirlas. Y la queja es un puño cerrado. Con esta revelación, el ángel regresó al desierto una última vez para entregarle al pájaro la comprensión final. Al descender, se encontró con un espectáculo asombroso. El pequeño estanque se había convertido en un lago claro. Las flores del desierto, raras y fragantes, rodeaban el lugar, y el aire ya no era fuego, sino un susurro perfumado. El pájaro, al ver al ángel, no voló hacia él para pedir nada.
simplemente se posó en una rama cercana y le dedicó el trino más hermoso que el mensajero hubiera oído jamás. «Amigo mío», dijo el ángel, «he hablado con el Creador. Tu gratitud ha hecho lo imposible. Ha vencido a la fatalidad, pero Dios quiere que sepas que el milagro no termina aquí. Tu oasis no es solo para ti». El pájaro asintió con sabiduría. En los días siguientes, el ave se convirtió en un faro de esperanza. Cuando otras aves llegaban al oasis, cansadas y a punto de rendirse, el pájaro no solo compartía su agua y sus semillas, sino que les enseñaba el secreto. Cuando una ave empezaba a quejarse del calor del camino, nuestro amiguito se acercaba y le decía al oído: «Prueba a decir, gracias por el vuelo que me trajo hasta aquí». La transformación del pájaro fue completa. Ya no solo tenía salud y refugio, tenía un propósito. Aprendió que la gratitud no es un sentimiento que surge cuando las cosas van bien, sino una decisión que tomamos para que las cosas empiecen a ir bien. Su vida se volvió un testimonio viviente de que el presente es el único lugar donde ocurre la magia. Con el paso de los años, el oasis se extendió tanto que el desierto empezó a retroceder. Árboles frutales crecieron donde antes solo había espinas, y el canto de miles de aves llenaba el aire desde el amanecer hasta el ocaso. El pájaro, ya viejo pero con el espíritu más joven que nunca, cerraba los ojos cada noche con una paz inquebrantable. Entendió que la plenitud no se encuentra en tenerlo todo, sino en saber valorar lo que se tiene, por pequeño que sea. La historia del pájaro que se quejó con Dios nos deja una lección que resuena en cada rincón de nuestra existencia humana. A menudo, somos como ese pájaro al principio de la historia, atrapados en nuestros propios desiertos de problemas, deudas, enfermedades o soledad. Pasamos el tiempo gritándole al cielo por nuestra mala suerte, sin darnos cuenta de que nuestra propia queja es la que mantiene el desierto árido. La gratitud es una elección diaria. Es la capacidad de ver la lección en la dificultad y la bendición en lo cotidiano. Cuando agradecemos, cambiamos nuestra frecuencia mental. Dejamos de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en arquitectos de nuestra paz. No se trata de negar el dolor, sino de no permitir que el dolor nos quite la voz de la esperanza. Reconocer el esfuerzo de quienes nos rodean. Valorar el aire que respiramos, el sol que nos calienta y la oportunidad de un nuevo día. Crea un ambiente de abundancia. La gratitud fortalece nuestras relaciones, sana nuestro cuerpo y nos conecta con la fuente de toda la creación. Sonríe, agradece y abraza la vida, incluso cuando parezca difícil, porque, al igual que el pequeño pájaro, en el momento en que dejas de quejarte y empiezas a dar gracias, el universo entero se confabula para convertir tu desierto en un oasis de bendiciones. Gracias. Tosió, tragando polvo. Gracias, Dios, por todo. Lo decía por compromiso, por miedo a morir, pero no lo sentía. Sin embargo, al quinto día, algo extraño empezó a suceder. Al estar obligado a buscar motivos para decir la frase sin que sonara,